Tengan muy buenos días, tardes o noches, estimados y estimadas estudiantes. Esta es una regrabación de lo que es la clase de la semana 6, parte 1, debido a que la grabación que se realizó el día de esa clase tenía diferentes errores de audios, entre otras cuestiones, ¿verdad? Pues bien, lo de la semana 6, el tema es literatura del siglo XX, el teatro, parte 1. Mi nombre es César Alexander Pinal Saldaña, como ya la mayoría sabe, soy el tutor de esta asignatura. En este caso, los objetivos de este tema son reconocer y diferenciar las principales características de la literatura del siglo XX y además crecer en hábito, sensibilidad y gusto por la lectura de obras de este periodo y describir cómo además son una vía para enfrentarse a la realidad. ¿Han oído hablar de la literatura de vanguardia o recuerdan qué significa vanguardia en términos generales? Pues bien, recordaremos que en la vanguardia, en la literatura de vanguardia, todos los textos surgidos bajo las premisas que el movimiento vanguardista ostentó en las primeras décadas del siglo XX, se guiaron por las vanguardias, que significa lo que va adelante, lo nuevo, porque implicaban un rechazo a las normas estéticas establecidas desde esta perspectiva. Es correcto afirmar que los rasgos fundamentales de estas literaturas eran tener un carácter de gran innovación y orientarse a tópicos que no solo eran tradicionalmente considerados como estéticos, sino que rayaban lo decadente. Esto como parte de la literatura del siglo XX, donde vemos la revolución de las vanguardias. Como pequeña definición nos dice que es decir que esta literatura surgió como una reacción contra el racionalismo y el realismo de la época y sus distintas formas de expresión estética. Ahora bien, al recordar lo que significa la literatura de vanguardia, debemos tener presente cuáles fueron sus características. Recordémoslas un poco con estos elementos interactivos que Genially nos presenta. En la literatura de vanguardia tenemos la preocupación por la forma y el estilo, la lucha del antirrealismo en contra de la razón, el predominio de la evasión, el escapismo ante la realidad, búsqueda insistente de lo nuevo, prevalece la libertad de creación y propugnan por una ruptura con los moldes del antiguo arte. También nos habla de los movimientos de vanguardia, donde se nos hablan de los interdisciplinarios, los artísticos y los literarios. En los interdisciplinarios tenemos el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo. En las artísticas tenemos el cubismo, el expresionismo abstracto y el pop art. Y en las literarias tenemos el creacionismo y el ultraísmo. No se debe olvidar que en la literatura las vanguardias fueron movimientos renovados que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. La aceptación o la acepción, mejor dicho, primera de la palabra vanguardia pertenece al lenguaje militar. Principalmente, veamos, en este campo significa una parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. Recordemos que la retaguardia es el último cuerpo de tropa que cubre el movimiento de un ejército en marcha o en operaciones en sentido figurado, y más amplio se refiere a un conjunto de ideas, hombres, etc., que se adelantan a su tiempo en cualquier actividad. De aquí que la frase ir a la vanguardia significa adelantarse a los demás. En Francia comienza a usarse el término aplicado a la política entre los socialistas utópicos, hasta que adquiere con Marx y Engels el sentido de minoría esclarecida, encargada de conducir la revolución. Más que todo lo vemos posteriormente que se desarrolla el concepto entre los movimientos artísticos que se proponen romper con las convenciones estéticas vigentes. Ahora bien, vemos que se dan diferentes transformaciones y conflictos sociales
del siglo XX y cómo esto termina impactando en la cultura. Eh, en el siglo XX nos recibe con una de las guerras más devastadoras, la Primera Guerra Mundial en 1914. Produjo más de 8 millones de fallecidos y otro tanto de heridos. Y se suman a esto cerca de 4 millones entre prisioneros y desaparecidos. 32 naciones tomaron parte en esta guerra. Algunos países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes le declararon la guerra a Alemania. De igual forma también vemos más aspectos como lo que es que pasadas las angustias de esta guerra, surgen las literaturas de vanguardia. De aquí que brota la literatura evasionista, que es una literatura que pretende apartar al ser humano de un mundo fatídico, lleno de unos recuerdos frescos y aterradores que hacen su vida ingrata y detestable. Surge también el dadaísmo, que es un movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta nihilista contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental. Al cumplirse en 1927 el tricentenario de la muerte de Góngora, Gerardo Diego y Rafael Alberti convocan el acto conmemorativo. Estuvieron presentes Salvador Dalí y José María Hinojosa, en sustitución de Damasco Alonso. Entre otros, nace la generación del 27, en la que coexisten diversas tendencias. Para 1945 nace en Madrid el postismo, representado sobre todo por Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ori, que se encuentran en el Café Pombo. Su intento muy próximo al surrealismo es no obstante revisar la estética de todas las vanguardias de las primeras décadas del siglo. Declaran que en poesía pisan directamente sobre las pálidas cenizas de Lorca y Alberti. Para 1939 se iniciaría otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sería esta aún más sangrienta que la primera. Alrededor de 55 millones de vidas fue el costo total. Bien, también tenemos acá otros elementos interactivos entre los cuales vamos a poder encontrar un poco más de información dentro de un video. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de qué son las vanguardias artísticas. Bien, las vanguardias artísticas hacen referencia a los movimientos rupturistas de las artes plásticas que surgieron a partir de principios del siglo XX y que tenían como objetivo principal la expresión de los nuevos tiempos. Todo esto por medio de la innovación del lenguaje pictórico, escultórico o literario. Es decir, lo que querían era romper con la tradición artística, pues creían que ya estaba obsoleta. Algunos de estos movimientos, los más famosos quizás, serían el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Veamos pues ahora las características generales que definen a todos estos movimientos innovadores. En primer lugar tenemos que todos quieren romper con la tradición, es decir, hay una búsqueda constante y consciente para cuestionar las tradiciones del arte que hasta entonces se hacía. Segundo, el rechazo del naturalismo, es decir, no les basta con la imitación de la naturaleza, ellos quieren ir más allá. Tercero, un lenguaje plástico original, es decir, ellos pretenden construir un lenguaje propio, fuera de lo que se conocía hasta entonces como arte tradicional. Cuarto, un espíritu libertario, es decir, abogan por la libertad absoluta creadora. Quinto, un espíritu provocador. Quieren conmocionar el status quo, quieren desestabilizar el orden establecido. Sexto, humor y sarcasmo. Introducen en sus piezas el humor y el sarcasmo, pues entienden que el arte debe ser ante todo lúdico. 7. Manifiestos. Cada una de estas vanguardias se caracteriza
por promulgar su propio manifiesto. Es como un programa estético e ideológico de lo que pretenden con su manera de entender el arte. Carácter conceptual, es decir, prima el concepto ante la figura. Y también, como última característica, hay una fuerte influencia del arte no occidental. Bien, veamos el contexto histórico en el cual surgen las vanguardias. Como sabéis, durante el siglo XIX hay muchas tensiones económicas, sociales, culturales, debido a la revolución industrial, al capitalismo, al surgimiento de los nacionalismos. También hay un montón de inventos que trastocan toda la manera tradicional de entender el mundo, como podría ser el cine, la fotografía. Entonces, ya como digo, a finales del siglo XIX, los artistas, imbuidos por todo este conjunto de cosas, buscan darle un nuevo sentido al arte. Y es cuando entonces surge el impresionismo, el expresionismo, el fauvismo, que aun siendo ya avances, siguen ciertas prerrogativas del arte tradicional. Entonces, veamos ahora el origen pues ya de las vanguardias. Hemos visto el contexto histórico, que ya había ciertos movimientos que abogaban por una renovación artística, pero es ya en pleno siglo XX, a finales de la primera década del siglo XX, que los jóvenes artistas, viendo el agotamiento del arte tradicional, aspiran a desarrollar nuevas propuestas. En general serán propuestas escandalosas y lo que pretenden es renovar el arte. Así pues, para entendernos, esta renovación del arte es lo que las vanguardias intentarán plasmar en sus obras a forma de cambio social y artístico, pues como decía antes, ellos creen que el arte tradicional ya ha dado todo lo que podía dar. Para terminar, veamos pues qué son las vanguardias históricas. Serían aquellas de nueva oleada, las primeras que surgieron en general hasta los años 20, y en ellas estarían pues, como digo, el cubismo en 1907, el futurismo en 1909, el abstraccionismo lírico que surge en 1910, el dadaísmo de 1913, el constructivismo de 1914 y el surrealismo que surge en 1924. Sí, pues amigos, hemos visto por qué surgen, qué características tienen estas vanguardias artísticas y cuáles serían las primeras que surgieron. Es decir, podemos afirmar que las vanguardias artísticas van desde principios del siglo XX, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, y se alargan hasta casi el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la primera mitad del siglo XX. Espero que os haya interesado este breve resumen de qué son y qué objetivos y características tenían las vanguardias artísticas. Y como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. Interesante información las que nos proporcionan en dicho video. Llegamos a hablar también sobre lo que es la estética de las vanguardias, y es que anteriormente hemos mencionado diferentes cuestiones que se relacionan o tienen que ver con las principales características del vanguardismo. También apuntamos que hay en él una tendencia firme hacia la libertad de creación y al empleo del absurdo. Pero cada movimiento, cada tendencia de orientación renovadora tendrá su propia estética siempre. Y es aquí donde podemos destacar lo siguiente. El expresionismo, el cual busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Los personajes y las escenas se distorsionan intencionalmente para producir un fuerte impacto emocional en lo que es el expresionismo.
Luego tenemos el dadaísmo literario, el cual comprende los poemas escritos dentro del movimiento, que generalmente son obras de arte por sí mismo. Se caracterizaban por tener una estructura libre de pensamiento, aparentemente sin sentido. También son conocidos como poemas dadaístas. Posteriormente tenemos en el surrealismo un movimiento que deriva del dadaísmo, el cual enfatizaba el papel del inconsciente en la actividad creadora. Los escritores surrealistas más puristas escribían palabras según venían a su mente. No alteraban lo que escribían para no interferir en el puro acto de la creación. Un típico ejemplo de escritura surrealista lo constituye el proverbio de Paul Eluard que reza: los elefantes son contagiosos. Y por último tenemos el abstraccionismo, en el cual hay una búsqueda subjetiva y un predominio de la forma sobre el contenido. Ahora bien, pasamos, como ya lo había dicho, esta es una regrabación de la clase del día anterior, solo tocando los puntos más clave debido a que la grabación hecha en Discord tuvo diferentes problemas de audio. Ahora bien, llegamos a este apartado sobre la narrativa en el siglo XX. Veamos que se dan cambios en la representación narrativa con respecto a la narración realista y romántica. En lo que respecta a España, en la novela del siglo XX se distinguen cambios en lo relativo a la narración realista y romántica para el caso. En Gabriel Miró encontramos un relato descriptivo y un lenguaje muy elaborado, así como una sensibilidad más acorde con la pintura de detalles impresionistas que con el desarrollo inevitable de la acción que demanda la forma novelesca. En Ramón Pérez de Ayala encontramos una novela intelectual de refinado léxico, muy cercana a las teorizaciones estéticas de Ortega. En Benjamin James también predomina el intelectualismo y en Ramón Gómez de la Serna encontramos una novela al margen de las tradiciones predominantes en España. Ahora bien, representantes de la narrativa del siglo XX, entre las mejores figuras de la narrativa de esta época, se encuentran reflejados Joyce, Proust, Kafka, Faulkner y Hemingway. Vamos a proceder a hablar un poco sobre lo que respecta a Joyce. Bien, en lo que respecta a James Joyce, nace en Irlanda el 2 de febrero de 1882, siendo novelista y poeta. Además de ello, vemos que en su primera novela, Retrato del artista adolescente de 1916, la cual es muy autobiográfica, recrea su juventud y vida familiar en la historia de su protagonista, Stephen Dedalus. En esta obra, Joyce utilizó ampliamente el monólogo interior, recurso literario que plasma todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones de un personaje con un realismo psicológico escrupuloso. También de esta época data su obra Teatro de Exiliados de 1918. Joyce alcanzó la fama internacional en 1922 con la publicación de Ulises, una novela cuya idea principal se basa en la Odisea de Homero, que abarca un periodo de 24 horas en las vidas de Leopold Bloom, un judío irlandés, y de Stephen Dedalus, y cuyo clímax se produce al encontrarse ambos personajes. El tema principal de la novela gira en torno a la búsqueda simbólica de un hijo por parte de Bloom y a la conciencia emergente de Dedalus de dedicarse a la escritura. En Ulises, Joyce lleva aún más lejos la técnica del monólogo interior, como medio extraordinario para retratar a los personajes, combinándolo con el empleo del mimetismo oral y la parodia de estilos literarios como método narrativo global. En Finnegan's Ways de 1939, la cual fue su última y más compleja obra, es un intento de encarnar en la ficción una teoría cíclica de la historia. La novela está escrita en forma de una serie ininterrumpida de sueños que tienen lugar durante una noche en la vida del personaje Humphrey Chimprey Edgeworth, simbolizando a toda la humanidad.
Airwaker, su familia y sus conocidos se mezclan, como los personajes oníricos unos con otros y con diversas figuras históricas y míticas. Con Finnegan's Wake, Joyce llevó su experimentación lingüística al límite, escribiendo en un lenguaje que combina el inglés con palabras procedentes de varios idiomas. Para Joyce veamos que estar inmerso en el mundo de las vanguardias significaba llevar al límite la lingüística, debido a la forma tan compleja en la cual realizaba todas sus obras, ya que presentaba diferentes elementos que eran muy revolucionarios y por eso pertenecía a esta parte tan importante de las vanguardias. Pasando ahora de nueva cuenta a otro autor, tenemos a Marcel Proust. Este escritor nace en París el 10 de julio de 1871 en el seno de una familia adinerada. Veamos que su obra es más que todo autobiográfica, considerada una de las cumbres de la literatura universal. De igual forma, trata de un monólogo interior en primera persona y veamos que se centra en lo que es su parte más autobiográfica, por decirlo de esta forma. En la primera parte, Por el camino de Swan, pasó desapercibida. 5 años más tarde, apareció A la sombra de las muchachas en Flor, que resultó un gran éxito y obtuvo el prestigioso premio Goncourt. Las partes tercera y cuarta, El mundo de los Guermantes, es decir, 2 volúmenes escritos entre publicados o escritos entre 1920 y 1921, y Sodoma y Gomorra, los cuales eran 2 volúmenes entre 1921 y 1922. También recibieron una excelente acogida. Las 3 últimas partes que Proust dejó manuscritas antes de su muerte se publicaron después de esta, las cuales eran: la primera, La prisionera; la segunda, La desaparición de Albertina; y la tercera, El tiempo recobrado, o también llamada En busca del tiempo perdido. En esta novela, Proust trata el tiempo como un elemento al mismo tiempo destructor y positivo, solo aprendible gracias a la memoria intuitiva. Proust percibe la secuencia temporal a la luz de las teorías de su admirado filósofo francés Henri Bergson, es decir, el tiempo como un fluir constante en el que los momentos del pasado y el presente poseen una realidad igual. Proust exploró con valentía los abismos de la psique humana, las motivaciones inconscientes y la conducta irracional, sobre todo en relación con el amor. Esta obra, traducida en numerosos idiomas, hizo famoso a su autor en el mundo entero, y su método de escritura, basado en minuciosos análisis del carácter de sus personajes, tuvo una importante repercusión en toda la literatura del siglo XX. Impresionante, la verdad, cómo Marcel Proust plasmaba diferentes aspectos relacionados más que todo a su parte autobiográfica en toda su obra, de toda su vida por completo. Además de ello, los elementos que usaba salían fuera de la razón, fuera de la corriente racional y realista. Trataba de darle un bosquejo incluso más amplio en el sentido de la literatura, y es aquí donde él por eso mismo entra en la parte de las vanguardias. Pasando a otro de los autores, tenemos a lo que es Franz Kafka. Este escritor judío checo nació en Praga, que entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, el 3 de julio de 1883. En una familia de clase media, su padre, un comerciante, fue una figura dominante cuya influencia impregnó la obra de su hijo y, según Kafka, agobió su existencia. Siendo un poco más profundo,
Pese a haber estudiado Derecho en la Universidad de Praga, Kafka encontró un trabajo en una compañía de seguros hasta que la tuberculosis le obligó a abandonarlo. Intentó reponerse primero junto al lago de Parda y después en Meramo, hasta que en 1920 tuvo que internarse en el sanitario de Kierling, cerca de Viena, donde murió el 3 de junio de 1924. Kafka está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. De hecho, el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas, o a su tratamiento en la literatura. Los temas de la obra de Kafka son la soledad, la frustración y la angustia, sensación de culpabilidad que experimenta el individuo al verse amenazado por unas fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y que se hallan fuera de su control. En cuanto a técnica literaria, su obra participa de las características del expresionismo y del surrealismo. El estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se mezclan con naturalidad, fantasía y realidad, da a su obra un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede por ejemplo en su relato La Metamorfosis. En este relato, Gregorio Samsa, el protagonista, un voluntario corredor de seguros, descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto. Su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de sus relatos, En la colonia penitenciaria, es una escalofriante fantasía sobre las cárceles y la tortura. Contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. Entre esas obras se encuentran las 3 novelas por las que Kafka es más conocido, la primera siendo El proceso de 1925, la segunda El castillo de 1926 y América de 1927. Como pequeño plus adicional a todo esto, tenemos un pequeño resumen de lo que es la metamorfosis y de igual forma leeré un poco sobre esta obra, para muchos considerada parte inherente de lo que es la literatura de Kafka. Resumen de la metamorfosis. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruo insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y al azar un poco la cabeza. Vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? Piensa Samsa que se trata de una fantasía y decide seguir durmiendo, pero no le era posible, pues la nueva forma le impedía acomodarse. Samsa es un comerciante viajero y los constantes viajes lo agobian. Cree que el ajetreo diario es el causante de las visiones. A las 7:04 su madre le toca la puerta para que se levante, pues debe salir de viaje. Al meterse, él promete que se levantará. Luego es su padre y su hermana que le dicen que debe levantarse. Él responde que lo hará y trata de suavizar su voz para que no noten el cambio que ha sufrido. Mientras tanto, Gregorio trata de salir de la cama con gran dificultad. Pronto cae sobre la alfombra. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía también mayor elasticidad de la que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuera tan espantoso como se temía, pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida, se hirió y el dolor le hizo restregarse furiosamente contra la alfombra. Muy interesante
que en este pequeño fragmento de la Metamorfosis, obviamente por motivos de tiempo no voy a leer todo el resumen, pero que en un simple fragmento nos encontremos con elementos del surrealismo y el expresionismo, más que todo tomando más énfasis en el surrealismo, donde nos podemos dar cuenta que literalmente estaba escrito tal y como Kafka lo iba pensando en su cabeza, así como las palabras que se encuentran como hallábase o diferentes aspectos que toman más sentido conforme se va leyendo. Ahora bien, Kafka increíblemente ha sido de los escritores que dentro de esta narrativa del siglo XX referente a las vanguardias toma más auge y más apoyo dentro de este contexto por sus diferentes obras y la forma en cual éstas fueron escritas. Y es por ello por lo que notamos la importancia de conocer a mayor profundidad sobre estos escritores. Ahora bien, pasando a otro de los autores de esta narrativa del siglo XX, tenemos a William Faulkner. Es uno de los novelistas estadounidenses más importantes de este siglo, famoso por sus cerca de 20 novelas en las que retrata el conflicto trágico entre el viejo y el nuevo sur de su país. Tenemos que tiene poemas poco originales y además posterior a 1924, al año siguiente viaja a Nueva Orleans, donde trabaja como periodista y conoció al escritor de cuentos estadounidenses Sherwood Anderson, que le ayudó a encontrar un editor para su primera novela, llamada La paga de los soldados, en 1926. Y le convenció para que escribiera acerca de la gente y los lugares que conocía mejor. Esta novela narra la historia de un soldado joven que vuelve a casa después de la Primera Guerra Mundial, inválido física y mentalmente, y cómo su enfermedad y muerte posterior afectan a su familia y amigos. Después de un breve viaje por Europa, volvió a casa y comenzó a escribir su serie de novelas barrocas e inquietantes ambientadas en el condado ficticio de Yaunapatawba, inspirada en el condado de Lafayette, en Mississippi, habitándolo con sus propios antepasados indios, negros, oscuros ermitaños provincianos y groseros blancos pobres. En la primera de estas novelas, Sartoris, de 1929, caracterizó al coronel Sartoris como su propio bisabuelo, William Cuthbert Faulkner, un soldado, político, constructor ferroviario y escritor. Faulkner repuso la U que había quitado de su apellido. El año 1929 fue crucial para Faulkner. A Sartoris le siguió El sonido y la furia, novela que confirmó su madurez como escritor. Aunque sus libros recibieron buenas críticas, solo se vendió bien Santuario, de 1931, a pesar del sensacionalismo y brutalidad de la novela, la cual trata de una horrible violación. Su trasunto es la corrupción y la fuerza demoledora de la desilusión. Gracias al éxito del libro encontró trabajo bastante más lucrativo como guionista de Hollywood, lo que por un tiempo le liberó de escribir novelas que su poderosa imaginación le dictaba. Faulkner exige mucho a sus lectores para crear una atmósfera determinada. Sus frases complejas y entrevesadas se alargan durante más de una página y, jugando con el tiempo de la narración, ensambla relatos, experimenta con múltiples narradores e irrumpe el discurso narrativo con divagantes monólogos interiores. Permítanme un momento.
Perdón por eso. Continuando. Ahora bien, continuando. En 1946, el crítico Malcolm Cowley, preocupado porque Faulkner era poco conocido y apreciado, publicó The Portable Faulkner, libro el cual reúne extractos de sus novelas en una secuencia cronológica, dando a la saga de Jok Napatahpa una nueva claridad y poniendo así al genio escritor al alcance de una nueva generación de lectores. Muy impresionante, la verdad, de cómo William Faulkner pasa de tener una influencia en el mundo del barroco a poder centrarse y especializarse en cuanto al vanguardismo en sus diferentes historias, siendo o tomando aspectos sumamente importantes del contexto en el cual se había desarrollado como una persona. Ahora pasamos a otro de los autores que pertenece a esta narrativa en el siglo XX sobre las vanguardias. Aquí es donde tenemos a Ernest Hemingway, novelista estadounidense, nacido el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois. Perdón por eso. Vemos como, pues, uno de los más grandes escritores, increíblemente. Hemingway, pues, viene y describe en sus primeros libros la vida de dos tipos de personas. Por un lado, hombres y mujeres despojados por la Segunda Guerra Mundial de su fe en los valores morales y en los que antes creían, y que viven despreciando toda forma cínica, excepto sus propias necesidades afectivas. Y por otro, hombres de carácter simple y emociones primitivas como los boxeadores profesionales y los toreros, de los que describe sus valientes y a menudo inútiles batallas contra las circunstancias. Entre sus primeras obras se encuentran los libros de cuentos, 3 relatos y 10 poemas de 1923. Su primer libro, En nuestro tiempo, de 1924, relatos que reflejan su juventud. Hombres sin mujeres, de 1927, libro que incluía el cuento Los asesinos, notable por su descripción de una muerte inminente. Y El que gana no se lleva nada, de 1933, libro de relatos en los que describe las desgracias de los europeos. De igual forma vemos diferentes aspectos más. La novela, como la novela que le dio fama, que se llama Fiesta y es de 1926. Narra la historia de un grupo de estadounidenses y británicos que vagan sin rumbo fijo por Francia y España, miembros de la llamada generación perdida del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Hemingway había explorado temas como la impotencia y el fracaso, pero al final de la década de los 30 empezó a poner de manifiesto su preocupación por los problemas sociales. Tanto su novela Tener y no tener, de 1937, como su obra de teatro La Quinta Columna,
condenan duramente las injusticias políticas y económicas. En la novela Por quien doblan las campanas de 1940, basada en su experiencia durante la Guerra Civil Española, intenta demostrar que la pérdida de libertad en cualquier parte del mundo es señal de que la libertad se encuentra en peligro en todas partes. Por el número de ejemplares vendidos, esta novela fue su obra de más éxito. Y para 1952, Hemingway publicó El viejo y el mar, una novela corta, convincente y heroica sobre un viejo pescador cubano. Básicamente, en esta novela Hemingway utilizó sus experiencias de pescador y cazador aficionado a las corridas de toros en sus obras. Ahora bien, les voy a leer un pequeño resumen sobre lo que es El viejo y el mar, escrita por Hemingway. Va a ser un fragmento corto debido a los temas de tiempo y a problemas que estoy teniendo en estos momentos referentes a la voz. Resumen del viejo y el mar. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. A pesar de esta separación, el muchacho siguió siendo su amigo y se preocupaba por él. Dice, debí de haberle traído agua, pensó el muchacho, y jabón y una toalla. ¿Por qué seré tan desconsiderado? Tengo que conseguirle otra camisa y un jacket para el invierno, y alguna clase de zapatos y otra frazada. Pese a esto, el viejo albergaba la esperanza de atrapar un pez. No debió esperar mucho. Al día siguiente se encontró luchando con un pez verdaderamente grande, tan grande que lo arrastró hasta no ver más tierra. Durante la batalla el pescador piensa, no tengo calambres y me siento fuerte. Él es quien tiene el anzuelo en la boca, pero para tirar así tiene que ser un pez de marca mayor. Debe de llevar la boca fuertemente cerrada contra el alambre. Me gustaría verlo, aunque solo fuera una vez, para saber con quién tengo que vérmelas. Con este pequeño fragmento nos damos cuenta que Hemingway fue un autor sumamente reconocido y especial en el sentido de la escritura por todos los elementos que utilizaba en todo su entorno. Y así como con estos autores terminamos lo que es la narrativa en el siglo XX, considerando que esta solo es la primera parte de la clase y que posteriormente en YouTube estará la grabación de la segunda parte,
que tiene que ver con el teatro del siglo XX y los cambios en la representación teatral, entre otras cuestiones más. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase.